es un gusto estar acá y es un gusto recibir al contador José Luis Rial, que este es el último paso para ser nombrado académico de número. La Asamblea luego lo ratificará, pero el paso formal es una charla, un artículo, él optó por una charla. Y nada, bueno, a José Luis lo conocen casi todos acá, tiene un MBA de la George Washington University, es profesor de la Universidad de Montevideo, es gerente financiero de Conaprole y nos conocemos hace muchos años. No sé, 30, 20, no sé, unas décadas ahí. Y el tema es más que importante con todo lo que ha pasado, los fondos ganaderos y todo, porque en Uruguay suele ocurrir que ante un inconveniente empiezan a pagar justo por pecadores y el instrumento de los fondos de inversión cerrados no es malo, pero es como que la gente queda asustada. Así que bueno, sin más, los dejo con José Luis y depende de los aplausos de ustedes si lo nombran o no. A ver, la charla de hoy, cuando me dijeron que tenía que dar una charla, automáticamente lo primero que pensé y lo que tenía en la cabeza, que era el tema de los fondos cerrados. Uno, porque por el momento, sin lugar a dudas, y otro, porque es un tema que de alguna forma he estado vinculado o, digamos, desde hace muchos años. Como decía recién, yo volví a Uruguay a trabajar a Citi a principios de los 90, digamos. No es una historia corta, digamos. En el principio de los 90 estaba el tema del plan Brady, ¿no? los derechos de conversión a la par, que Citibank puso New Money Notes. Eso con New Money Notes venía la posibilidad de tener derecho de conversión a la par. Citi había puesto 50 palos, entonces tenemos 15 millones de New Money Notes para invertir en equity en Uruguay. Entonces, en su momento, después de realizar varios proyectos, quedamos con dos proyectos. Un proyecto que en su momento era muy bueno, que era el tema de forestación, digamos que nos uníamos con el principal grupo forestal hoy de Uruguay, acá, etc. Digamos que lo veíamos como excelente potencialidad. Y el otro era armar un fondo de inversión. Por el tema de Citi en ese momento, que con la deuda externa latinoamericana estaba muy mal económicamente, a punto que el capital había casi desaparecido y Citi, digamos, tenía que capitalizarse y no podía bancar pérdidas, y la forestación implicaba tener cash flow negativo por 5 o 6 años. Entonces Citi en su momento decidió, bueno, es un buen proyecto, buenísimo, pero no puede institucionalmente bancar estas pérdidas, aunque sean pocas, en el balance tantos años. Entonces vamos por armar, digamos, este fondo de inversión. Pasa que fondo de inversión en Uruguay no había legislación, estoy hablando del principio de los 90, no había legislación. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hay para poder utilizar? Entonces dijimos, existen las bancas de inversión. Entonces fuimos al Banco Central y dijimos, mirá, queremos hacer una banca de inversión, pero una banca de inversión por 16 millones, así chiquita, para hacer esto. En ese momento el Banco Central, el libro que tenía para banca de inversión era una cosa así. Digo, olvídate, por 16 millones, no podemos hacer esto. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Ponemos una sociedad anónima, y la sociedad anónima se dedica únicamente a dar créditos de largo plazo, digamos. Y bueno, esa sociedad tenía muchísimos problemas que en el fondo no terminó bien, porque, digamos, y eso es el final de la historia, tenía muchos problemas que hoy siguen estando, que llevó a que a los créditos, o a quienes podíamos dar crédito, en un momento eran gente que tenía problemas con el sistema, al cual no podía acceder a ningún crédito, eran los de mayor riesgo, y obviamente fue lo que les pasó. Nos terminamos, por más que tenemos garantía, nos terminamos quemando con varios proyectos, y en el fondo no fue un buen resultado. Pero me quedó esa experiencia de todos los problemas que tuvimos en aquel entonces. Pasaron no sé cuántos años, pasé de Citi me fui a trabajar a Conaprole. En Conaprole, digamos, trabajé en toda la reestructuración financiera de Conaprole. Conaprole es hoy otra empresa diferente a la anterior, y hace el 2016, por ahí, digamos,
buscamos la idea de cómo unir el mercado de capitales para financiar a los productores. ¿Tá? Que en una empresa, digamos, en un sector lechero cada vez más exportador, porque toda leche que se produce va a toda la exportación, al ser exportador importamos la volatilidad del mercado externo, que es mucho más volátil que el mercado interno, y ese riesgo se lo traspasamos al productor como precio de leche. Entonces tenemos que hacer algo para fortalecer la estructura financiera de los productores. ¿Tá? Entonces, de vuelta volvimos a la idea de un fondo de inversión para captar fondos del mercado interno y prestárselo a los productores y ser el vehículo. Nos encontramos con los mismos problemas que yo tenía a principios de los 90, existían ahora. Tal es así que, ¿dónde terminamos? En un fideicomiso. ¿Tá? Y pues sigo la historia, pero en muchas cosas lo que vemos es, digamos, los fondos de inversión, y ya podemos empezar a ver esto. Digamos, la ley de mercado de valores de marzo del 96, y inmediatamente se hizo también en septiembre de los fondos de inversión. O sea que conjuntamente salió la ley de mercado de capital y enseguida hubo la ley de mercado de fondos de inversión. Me imagino con la idea de, bueno, esto es una forma de promover el mercado de capitales. En el año 99 se hizo una ley de, digamos, los fondos de inversión cerrados de crédito, que eso básicamente tenía el nombre de PHU, digamos que tenía que sacar cartera, ¿tá? Y ahí se pusieron condiciones de créditos homogéneos, solamente garantías, etc. Varias condiciones que eran básicamente para el PHU. ¿Tá? Pero nunca hubo un fondo de inversión, digamos. Después con el tiempo, Citi hizo las Citi carteras, digamos, en su momento, que después y hoy tenemos a Sura y tenemos a otros, que fueron fondos abiertos, que eso vamos a ver que tuvieron ciertas condiciones que permitieron que prosperaran, pero el fondo de inversión cerrados no ha habido y no hay todavía. Después salieron los fideicomisos, que los fideicomisos pasaron a ocupar el puesto de los fondos cerrados, de alguna forma. Ahora, hay una diferencia sustancial, y esto lo hablaba con la gente del Ministerio de Economía del gobierno pasado, que me decían, ¿por qué? ¿Y fideicomiso? Pasa, y además vamos a ver después que los fondos cerrados son abiertos o cerrados, ¿no? Y me dicen, bueno, ¿por qué no lo haces de esta forma? Bueno, lo que pasa es que los fideicomisos son de naturaleza transaccional. O sea, yo pongo en fideicomiso un flujo, una cosa es una transacción, no es un negocio que yo desarrollo de forma habitual. En cambio, los fondos sí es un vehículo que tiene un desarrollo de un negocio y tiene un reglamento y no tiene una vida determinada. Los fideicomisos duran 30 años, se puede extender, sí, puedo hacer otro fideicomiso, sí, pero tiene una vida limitada y son básicamente de la naturaleza transaccional. ¿Han sido desarrollados? Sí, porque el fideicomiso solucionó muchos de los problemas que tenían los fondos y al solucionar esos problemas ha sido la industria que se ha desarrollado. Los fondos lecheros son, o sea, fondos ha habido nombres, pero en el fondo no son fondos. Por ejemplo, el fondo lechero, el primer fondo que se hizo, que fue un fideicomiso que hicimos con Ferrer, digamos, antes de que hiciera la ley de fideicomisos, que se llamaba un CRI, Certificado Representativo de Inversiones, ¿no? Porque no había una ley de fideicomisos, entonces lo armó, digamos, Ferrer como un trust, digamos, anglosajón, y lo armó más o menos y salió, y después a raíz de eso salieron los fondos lecheros, pero que han sido todos fideicomisos, ¿tá? Digamos, y son todas emisiones puntuales. Después tenemos en el 2009 la regulación del mercado de valores, que básicamente ahí, digamos, se ayornó emisiones negociables, se habló de los valores estructurales y se creó la Comisión de Promoción del Mercado de Valores, que, digamos, integro desde que se creó hasta, bueno, ahora no está convocado, pero bueno, hasta que ha durado, digamos, he estado allí y hemos sido terriblemente exitosos. Hemos propuesto muchas cosas y lo que hemos propuesto, creo que la única cosa que salió con un éxito menor o ninguno,
que son las obligaciones, las ON restringidas o simplificadas. Fue la única cosa que salió un poquito y que recién, que el año pasado, se empezaron a utilizar, pero básicamente no han tenido mucho uso porque la simplificación es casi nada. O sea, la simplificación es muy poca. Entonces, en este contexto, digamos, ¿qué es un fondo? Ya todo deben saber, digamos, es un patrimonio de afectación, no es una sociedad. Es una plata que se pone a un costado, el cual es administrado por una AFISA y que eventualmente puede tener un gestor de negocios, pero la AFISA es la que maneja ese patrimonio, y lo que la AFISA puede hacer o no está sujeto al reglamento que tiene que tener ese fondo, y ese reglamento es aprobado por Banco Central. Y, salvo excepciones, digamos, son inversores pasivos. Puede haber algún fondo de private equity que puede ser un poco más activo, pero en general los fondos son inversores pasivos. Entonces, ¿qué tipo de fondos? Acá tenemos dos tipos de fondos. Tenemos los fondos abiertos, que son los fondos en los cuales el activo es básicamente un activo que tiene valor bursátil y cotización bursátil y sea líquido. Porque los que compran cuota partes, yo entro y salgo como una caja de ahorro. Entro y salgo cuando quiero. Entonces, para tener yo esa flexibilidad de entrar y salir cuando quiero y recuperar esa plata del fondo, el fondo tiene que tener un activo que lo puede revender rápidamente. Entonces, digamos, en general vamos a ver que todos los fondos son básicamente valores del gobierno. Digamos, tienen alguna obligación negociable, alguna cosa, pero básicamente estamos hablando de papeles del gobierno, y casi todos han sido todos de esa forma. Y hoy por hoy, no conseguí la información, le pregunté a Banco Central, y el dato que me dio Banco Central, que hoy por hoy estos fondos abiertos manejan 480 millones de dólares. O sea, es una cifra, pero si el fondo ganadero él solo tenía 400 millones, digo, tampoco es nada muy grande. Y los fondos cerrados, por el contrario, el activo es ilíquido, pero el fondo cotiza en bolsa, y cuando yo quiero salirme del fondo, lo que hago es vender mi acción o mi cuota parte en el fondo, que tiene que tener cotización bursátil, etc. Entonces, son dos formas diferentes donde la diferencia sustancial está en el activo. Un activo que es líquido con cotización bursátil, y otro que es un activo ilíquido. En casi 30 años no ha habido ninguno, ¿no? Es indicativo de qué no está funcionando, por qué esto nunca tuvo, donde en otros países esto funciona bastante. Los fondos mutuos, etc. Entonces, ¿qué servicio ofrecen los FIP? Al sector productivo nacional, y esto fue cuando lo miraba por el lado de Conaprole y por el lado de los productores, decía, bueno, ¿qué le puedo ofrecer a los productores de Conaprole un fondo cerrado? Primero de todo, economía de escala en el mercado de capitales. Los productores de Conaprole son de micros a medianos, hasta los más grandes son medianos. Ninguno por sí solo, digamos, hoy tenemos con el fideicomiso, los créditos son más o menos de $660.000 promedio. No va a salir al mercado de capitales por $160.000 para tener un financiamiento a 12 años como es lo que estamos dando hoy. Es imaginable. Entonces, lo que vendrá es, bueno, que el fideicomiso sea el que salga, que sí tiene una escala, que sí tiene un tamaño, y luego ese ahorro lo canalizas al sector productivo de aquellos que tengan un proyecto, y como decimos en Conaprole, esto no es ni para ni grandes ni los chicos, es para los buenos proyectos. O sea, lo que queremos es aumentar la producción y queremos fomentar a aquellos que son buenos, darles acceso a este mecanismo. Segundo, los baja de tiempos en el acceso al fondo de largo plazo. De vuelta, mi idea, y esto obviamente es que es sujeto, digamos, a discusión, a mí me gustaría que sus fondos de inversión a su vez sean especializados. Tengo un fondo que sea de lechero. Entonces,
sabe exactamente cómo vive, cómo transpira, quién es quién, cuáles son las organizaciones técnicas, etc. Entonces podemos dar respuesta a lechería rápidamente. Otro que sea ganadero, otro que sea forestal, otro que sea sector de granja, otro que sea tecnología. Son fondos especializados, donde podemos dar una rápida respuesta, digamos, de aprobación o lo que sea de la inversión que corresponda. En acceso habitual de largo plazo. O sea, la idea es brindar financiamiento en deuda o en equity, si quiere, de largo plazo a estos proyectos. Y dado que tenés el conocimiento bien del sector y tenés conocimiento de todas las variables, puedes dar una respuesta rápida. El otro tema fundamental, y de vuelta, acá me refiero a mi experiencia en el sector lácteo, es el manejo de riesgos. En el sector lácteo, ¿qué es lo que sabemos? Los fondos lecheros. ¿Por qué surgen los fondos lecheros? Y porque es una industria cíclica que cada tanto tiene problemas de liquidez y de endeudamiento. ¿Por qué? Porque es un sector, digamos, volcado a la exportación. La exportación tiene sus ciclos. Hoy estamos en un buen ciclo, pero lo que esperamos pasa siempre. Cuando aumenta, digamos, el precio, como yo digo, cualquier vaca chota empieza a dar leche, y entonces se produce una sobreoferta de leche y después el precio de la leche cae. Y si no tengo mal estructurado mi endeudamiento, digamos, tengo un problema de endeudamiento, un problema de liquidez. En el promedio, y dicho por el INALE, el promedio de la deuda son de 3 años. Los pesos de las amortizaciones son muy altos si tengo un problema de crisis. Y por eso que los fondos lecheros han estado saliendo cada 6-8 años, había un fondo lechero. Entonces, la idea es de tener un vehículo, un mecanismo que provea de forma habitual financiamiento a largo plazo. Es fundamental para que, manejando la estructura financiera, puedan minimizar los costos, el riesgo que absorbe el mercado externo. O sea, si bien tengo un riesgo alto del mercado externo, lo minimizo mitigando mi riesgo financiero, teniendo una estructura de financiamiento sólida. Y eso es la idea, una de las ideas. Y de vuelta, minimiza los requerimientos del Banco Central. Todo aquel que emite sabe que uno de los problemas que tenés un riesgo de imagen. Digamos, clausuramos la emisión de Conaprole porque no presentó no sé qué cosa. Es un riesgo brutal. Y además, digamos, yo soy muy en favor del Banco República, del Banco Central, lo he dicho siempre, me parece que está bien las cosas que piden. A veces se les puede ir un poco la mano, pero está bien, digamos, tienen que proteger el mercado todo lo más que puedan. Pero lo que sí es cierto es que cada vez la vara para pasar al mercado de capitales cada vez está más alta. Entonces, lo que pasa es que muchas empresas no pegan el salto, no tienen la posibilidad de pegar el salto ni el tamaño para hacerlo. Entonces, digamos, hace tiempo ya hablando con Tono, con Nicandro, le decía, Tono, lo que tienen que hacer ustedes es hacer una escalera. Es más fácil saltar la valla si subo por la escalera. Hacer una escalera y la puedo saltar. Y la escalera, arrancando de los fondos de inversión cerrados. Que las empresas se accedan al mercado de capitales a partir de ahí. Cuando tengan cierto tamaño, irán a las simplificadas. Y cuando sean más grandes, irán a las sovereign full. Entonces vos tenés una escalera de acceso al mercado de capitales. Pero a los que no tienen el tamaño, no tienen la escala, no tienen la economía para acceder a las circunstancias que necesita, digamos, vayan a través de los fondos que manejan ese riesgo. Entonces, los instrumentos son instrumentos de renta fija, crédito, de renta variable, acciones de algún tipo. Eso es para, digamos, el sector productivo, lo que podría un fondo de inversión cerrado ofrecer. Y acá miremos el mapeo, y acá es muy esquemático, pero digamos, si marcamos según el plazo de financiamiento, corto, mediano, largo y muy largo, o sea, 3, 7 y más de 12 años. Y vemos ahí el tamaño de las empresas y dónde están cada una de las instituciones o instrumentos que se pueden utilizar para financiamiento. El sistema bancario está ahí. Digamos,
están más concentrados en empresas grandes, menos en la mediana, menos en las chicas y muy pocas en las pequeñas. Y obviamente, como para acá ven mayor riesgo, la voluntad de plazo se decrece. Entonces, claramente tiene algún comportamiento de esa forma. Después tenemos las emisoras full, de ONs, que son las grandes, las que necesitan un tamaño X de plata que hace económico los costos de intermediación que tengo, los costos de emisión, de balance, de organización interna, de gobernanza, etcétera, digamos, para estar en el mercado de capitales. Un poquito menos, y no sé si es mucho eso que puse, son las ONs simplificadas, y juntando todo están los fideicomisos que revolotean, digamos, que algunos son, como dije, fideicomisos que tienen sentido, y otros fideicomisos son, a mi criterio, más truchos en el sentido de que son gente que no quiero salir al mercado de capitales, no quiero dar información, entonces lo único que tengo que dar es información del flujo, que en el fondo el que compra eso está comprando el riesgo de la empresa, porque si la empresa deja de vender por cualquier problema, el flujo no existe, entonces es un riesgo de negocio, digamos, un riesgo de empresa, y no lo estoy vendiendo como tal. Pero entonces, queda todo un sector, que es esta parte, y quizás alguna parte de esta todavía, como lugar para los fondos de inversión cerrados. ¿Ah? Y los fondos de inversión cerrados, la forma como ya, digamos, ya hace, ¿cuánto? Ya hace como 9 años o 8 años, la CAF contrató al economista Dunn, un boliviano, para hacer un trabajo sobre mercado de capitales, etc. Y justamente lo que él propuso en aquel entonces era fondos de inversión cerrados, que esos fondos de inversión cerrados compraran ON privadas, y con eso, digamos, pudiera financiar el sector, ONs o lo que sea. Entonces, digamos, este es el espacio, digamos, yo creo que hay un espacio para los fondos cerrados que hoy no está ocupado por nadie en particular. ¿Tá? Y yo creo que esa situación, y vamos a ver, digamos, unidas a otras circunstancias que también vamos a ver, es lo que genera los espacios para que se pongan creativos sobre posibilidades de inversión o financiamiento. Y como te comentaba el otro día, digamos, hace muchos años teníamos el caso de Paso Alto, ¿tá? Que tuvimos un problema que, digamos, lo que hacían era venderle tierra y árboles directamente a los inversores, así como estos de ahora que vendían ganado o invertían en venta de ganados. Pero, digamos, no es lo mismo invertir en un activo real que en el activo financiero. Te da una cierta seguridad, pero después cuando lo vas a liquidar, ¿cuánto vale? ¿Cuál es mi vaca? ¿La renga? Digamos, la trazabilidad, ¿dónde está? O si voy a buscar un pedazo de tierra forestado en medio del campo, con casi sin accesibilidad, ¿cuánto vale? Y vale 0. Capaz que lo que vale es todo el campo forestado, pero una hectárea forestada en el medio de nada la quiero vender, ¿cuánto me pagan? Nada. Entonces, tengo un sentimiento de seguridad de que tengo algo que vale y por el fondo me doy vuelta, y eso, si no es en el conjunto, no vale. Entonces, digamos, creo que ahí es donde tenemos un problema que tenemos que solucionar. Entonces, como decía, la escalera. Las empresas chicas que arranquen en los ON accediendo al mercado de capitales a través de los fondos cerrados, después simplificadas y después ON full. Si Dios quiera, la mayor cantidad vayan a ON full, etc. Otra forma de mirarlo también es por digamos, por el plazo y por la moneda. Los bancos te dan financiamiento a largo plazo, corto plazo, en dólares, etc. con ese esquema. El mercado minorista, entre 12 años, capaz que es un poco largo, entre 7, 10, etc. ON que se emitan en ese plazo, el mercado minorista funciona. El mercado mayorista, la FAP, acá, el Dolores, digamos, puede ser a muy largo plazo, sin ninguna duda, pero también descubrí, por la vida de la realidad, que tenemos un agujero. Digamos, es financiamiento de muy largo plazo en dólares, no es una moneda que las AFAPs, porque como su benchmark está, digamos, en pesos, digamos,
no es una moneda a la cual quieran convertirse ahora. Capaz que a 10, 12 años te van, porque no me lo han dicho, ¿tá? Pero nosotros con la PRO le buscamos en un momento de financiamiento 20 años, y me dijeron 20 años en dólares, olvídate. Y además hay un tope legal que no puedes tener más de X porcentaje de fondo en dólares. Entonces, digamos, ¿y esto por qué me es importante? Pues si yo estoy viendo el sector agropecuario, por decirlo algo, el sector agropecuario se maneja en dólares, no va a tomar pesos. Y si yo quiero obtener financiamiento de muy largo plazo, me encuentro con que tengo un problema de que tampoco tengo un proveedor de fondos, digamos, a donde yo pueda realmente ir a buscar plata. Por lo tanto, a nosotros en Colpreneur, lo que quedó en su momento es ir al mercado externo. Fuimos a hablar con compañías de seguros de Estados Unidos que sí podían invertir, hacíamos una BN privada, la colocábamos en Estados Unidos y bueno, era la forma de poder ir a moneda doméstica de otro país que nos financiara. Después finalmente no fuimos porque también nos pedían el oro y no queríamos pagar el precio, pero era el mecanismo para ir. Entonces, también en el mercado nacional tenemos restricciones en cuanto a moneda, y si mi foco era el sector agropecuario, digamos, tenemos un problema también por ese lado. Primero, es una inversión supervisada y transparente, o sea, es una información que está supervisada por el Banco de República, que tenés un prospecto público, tenés un reglamento que es público, tenés información que tenés que dar a publicidad, y la idea es dar la mayor cantidad de información posible para que se pueda tomar decisiones, al contrario de otros en que la opacidad, digamos, es lo más claro. Entonces, si yo soy un inversor, seguramente prefiero a aquel que me dé más información de la que me dé menos. Si no tengo alternativa, capaz que muero en este, pero si tengo una alternativa que es más transparente y más clara, seguramente lo prefiero. Otro es tener un portafolio profesionalmente administrado. O sea, la idea va a tener técnicos especializados en el sector al cual el fondo esté dirigido, digamos, que va a poder hablar de igual a igual con, digamos, con los cuales le coloca fondos y dar las explicaciones correspondientes a los tomadores. El reglamento aprobado por el Banco Central, obviamente va a tener calificación de riesgo, cotización bursátil, y la cotización bursátil, a ver, considero que es importante, y más que nada al principio, porque no tenemos mucha experiencia, o casi ninguna, en títulos de renta variable. En Uruguay lo que polula son títulos de renta fija, deuda. Acciones es más complicado. Entonces, necesitas tener un market maker, alguien atrás, que esté dando siempre la punta compradora para todo aquel que se vaya a vender, y eso es una cosa fundamental para que esto prospere. Y después, digamos, de vuelta, como estoy pensando en portafolios segmentados por sector, y por eso ven en la foto pongo sector agrícola, sector construcción, diferentes sectores que pueden tener, pensando también en las AFAPs, y además cómo funciona el mundo en general. Muchas AFAPs lo que hacen es invierten en fondos manejados profesionalmente de un sector, donde no invierten en el riesgo de José Luis Rial, que puso una plantación de forestación. No, invierto en el sector forestal. Entonces, tengo un riesgo sectorial, está bien, tengo un riesgo, pero es sectorial, no tengo un nombre específico. Entonces, eso va a llevar a que, obviamente, el retorno y el costo de fondo de cada sector va a ser segmentado en función de su riesgo individual. Con lo cual, digamos, pienso que también los mejores sectores se van a ver beneficiados y no van a tener un costo promedio de los buenos y los malos. Entonces, ¿cuáles pueden ser los activos de un FIC? Digamos, el principio rector es que los FIC, básicamente su renta es de capital. O sea, no debo decir que no hay mano de obra, hay sí un cierto trabajo, pero la esencia es una renta de capital. En el gobierno anterior, de la calle, digamos, la comisión llegó a proponer
digamos, y se llegó a aprobar por el Ministerio de Economía una ley de fondos de inversión cerrados para modificar. Lo único que esa ley de fondos cerrados se llevó al Parlamento el jueves y el viernes fue la última sesión y quedó en nada, ¿tá? Digamos, pero fue lo más lejos que llegamos. Que básicamente incluía, digamos, activos financieros. Con conversaciones que he tenido con varias otras personas, digamos, y en su momento también en la comisión, se planteaban otros activos que no se incluyeron. Pero, digamos, pensando en algo más amplio, también tendríamos que pensar en otros tipos de activos, en activos alternativos, básicamente inmobiliarios, ¿ah? O activos agropecuarios, o sea, todos activos que yo puedo, por ejemplo, en inmueble. En Estados Unidos están los REITs, digamos, invierto en inmuebles y después los en alquiler, y la gente lo que le pago es la renta del alquiler y la valorización del inmueble. O invierto en ganado y en campo y me pagan la renta de la tierra del que lo uso, digamos. Es una renta, pero tengo un activo real como respaldo, o commodities, o cualquier fondo que alguien pueda pensar del cual se genere una renta. Entonces, si tantas cosas buenas tienen problemas, ¿por qué no existen? ¿No? Y obviamente digo, es aún peor, digo, han existido y existen propuestas de inversión no reguladas, que se presentan como similares, pero sin ofrecer información básica que necesita para tomar decisiones y ocultando altos costos de salida, digamos. O sea, ese espacio alguien lo ocupa. Como dijimos, hay un espacio, tanto el tema de todos estos años que hemos tenido tasas de interés tan bajas, mucha gente dice, ¿qué hago con la plata? Tengo un cierto capital financiero al cual, digamos, le quiero sacar una renta, ¿dónde lo invierto? Entonces tengo un llamado a decir, bueno, lo invierto, y si no tengo mejor alternativa, lo meto acá. Y si no tengo esa alternativa no es buena, y termina pasando lo que todos sabemos, porque no han existido otras alternativas. Entonces, la idea es generar esas alternativas para canalizar eso, y además que se pueda canalizar al sector productivo y tener un ciclo, digamos, beneficioso para Uruguay. Entonces, ahora vamos al meollo del asunto. Digamos, ¿cuál es el escollo principal? El tema impositivo. Claramente, si yo tengo el fondo, lo que genera es una renta, ¿tá? Los fondos básicamente es patrimonio, y yo tengo que pagar el 2,8% de patrimonio, y tengo que pagar el 25% de la renta. No queda, digamos, imposible que quede algún rendimiento razonable, digamos, para nadie. O ni para el tomador de crédito, el tomador tendría que poner una cotización que no se vio, que fue lo que pasó en su momento con Citi. A lo que le pudimos colocar la plata a una tasa altísima, eran todos los que estaban con recontra problemas, y obviamente terminó teniendo problemas porque eran claramente riesgosos. Y lo bueno lo veíamos desfilar porque no los tomaban. Y por lo menos los inversores con estos costos no llegan a una rentabilidad que sea razonable. Entonces, y además, digamos, y de vuelta, esto es pensando por el lado de los inversores del fondo. Pero si pienso en crédito, digamos, también tengo un tema. Si estamos hablando de ONs privadas, la ON privada para el que la emite tiene impuesto a la renta, o sea, no paga impuesto a la renta, no es deducible, paga impuesto al patrimonio, o sea que tampoco funciona. Entonces, este es un tema, y creo que ha sido la base por la cual esto no ha salido, digamos. Y, a ver, con algunos gobiernos que he hablado del tema, digamos, y mismo en este último gobierno de la calle, o sea, lo salían como de fondos promovidos. Entonces, a ver, y hace sentido. Yo no quiero dar un cheque en blanco, sino que lo quiero ir liberando de a poco. Así como de a poco, digamos, liberé a lo que hizo el banco hipotecario,
a lo que hizo la CAF, el fondo de la CAF, también le tuvo que dar beneficios particulares a la CAF, le tenemos que dar beneficios a los fondos abiertos, se les dio también cláusulas particulares. Entonces, son todos casos en los cuales se fue dando con cuentagotas, digamos, para liberar esto. Pero claramente entiendo que de la forma que sea, aunque sea por cuentagotas, de alguna forma, esto tiene que ser encargado. Y, de vuelta, y me interesó cuando me dijeron, María Dolores fue lo primero que quiero hablar de esto, porque con toda la experiencia de los fondos ganaderos y, digamos, lo que uno escucha en prensa, de que era todo un tema del Banco Central que no controlaba, con lo cual estoy de acuerdo. Yo creo que el Banco Central tendría que haber hecho más de lo que hizo. Pero si el foco va a ser únicamente cargar la tinta sobre el Banco Central, sobre lo que no hizo, le vamos a pegar en la mano al Banco Central, el Banco Central va a llevar las cosas así, y entonces va a ser peor todavía la solución. Cuando, si miramos para adelante, no es el tema. El tema está más en esta base. Entonces tenemos lo que yo considero que es la entidad económica, que es el tema impositivo. También tenemos temas regulatorios, que pueden ser solucionables, pero tenemos problemas regulatorios. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia fundamental con un fideicomiso? El fideicomiso se puede endeudar igual que un banco. Si yo a un banco le dijera, solamente puede tener 50% de deuda y 50% de capital, no existiría el banco. Digamos, porque no funciona así. Los fideicomisos, como sí se pueden endeudar libremente y no tienen una restricción, digamos, pueden hacerlo. Hoy por hoy, los cerrados solamente pueden tomar 50% de deuda. O sea que puedo mejorar mi impuesto al patrimonio y mi renta por un 50%, pero sigo teniendo un 50% de capital, que es muchísimo. Segundo, digamos, cada vez que vaya a incorporar un activo al FIC, me lo tiene que aprobar en forma previa el Banco Central. Olvídate, ¿para qué me aprobaste un reglamento en el cual te dije, mira, esto es lo que voy a hacer con esta estructuración de portafolio, estos riesgos, pasado por estos tamices, este nivel de aprobación, todo esto? Bueno, si me aprobaste esto, dame libertad de acción, después controlame. Si me fui, pegame en la mano, o decime que te reporte todo lo que quiera reporte, vamos arriba, te reporto todo, no tengo problema. Pero no me hagas, cada vez que voy a hacer una compra de un activo, tengo que ir a Banco Central a que me digan que sí, con los tiempos que pueda tener eso. Después, digamos, cuando hicieron, digamos, los fondos de inversión cerrados de crédito, como eran para el banco hipotecario, establecieron que tenían que ser créditos homogéneos y que solamente hipotecas. Y estableció que la reglamentación podía instrumentar nuevas garantías, lo cual nunca se hizo. Entonces, hoy por hoy, si vamos, los fondos de crédito solamente podrían ser, creo que sean todos igualitos, aunque no está definido, pero uno puede entender que homogéneos es que todos los créditos son iguales, no puedo tener condiciones diferentes, y solamente con hipotecas. O sea que si no tengo una hipoteca, digamos, no puedo tener un crédito. O sea, claramente, digamos, si bien te dicen, no, eso la reglamentación no puede hacer. Bueno, pero hay que tener la voluntad política de hacerlo, del Ministerio, emitir el reglamento, cambiar el decreto, habilitarlo, digamos, que quizás, ojalá, en esta revisión, que me consta que está haciendo el Banco Central, que me consta, digamos, porque he hablado con el Banco Central, he hablado con el Ministerio de Economía actual, digamos, y están pensando en esta línea, en todo esto que yo estoy planteando, estamos sintonizados en esto. El tema es cuánto termina siendo después de todo esto. Y la otra cosa es que, digamos, como cualquier sociedad, es un patrimonio. Yo en una sociedad anónima yo puedo tener acciones comunes o acciones privilegiadas, que la acción puede tener diferentes beneficios unos que otros. Privilegio en el reembolso, privilegio en el dividendo, privilegio en los votos en la asamblea, está establecido por la ley de sociedades. Digamos, los fondos cerrados no pueden tener diferentes tipos de cuotas sociales, ni tampoco diferentes tipos de deuda. Tienen que ser uno, o tenés que, si vas a hacer una cuota social con una forma de ser, tenés que asignar
un activo específico y después otro activo específico para otro. Cuando perdés economía de escala, vos tenés un patrimonio total y eso lo financiás de alguna forma emitiendo títulos de alguna forma que el mercado, digamos, entre deuda, capital y tipo de capital para poder financiarlo. Y por último, digamos, esto sí, no es un tema regulatorio de ningún tipo, yo entiendo que tiene que haber un market maker. Digamos, como Uruguay no tiene, digamos, experiencia en títulos de renta variable, y obviamente también hemos estado quemados con leche por muchas cosas, seguramente nos estamos más conformes cuando tenés un repago establecido que sé que lo voy a recuperar de alguna forma a una renta variable en el cual esa salida del mercado. Entonces, digamos, eso tenés que poner un market maker atrás que le esté dando liquidez al instrumento. Entonces, obviamente, dadas las restricciones, las propuestas de solución vienen por este lado. Bueno, digamos, la aprobación para el fondo de inversión abierto no te exigen eso, ni tampoco tenés los costos fiscales, tanto porque el fondo no está grabado fiscalmente, como ya porque los activos están, digamos, no grabados fiscalmente. Entonces, ¿cuál fue la propuesta que hemos hecho? Primero de todo, demos transparencia a los fondos cerrados. O sea, que el que esté grabado es el tenedor y que el fondo cerrado sea un agente de retención. Como soy los emisores de ONs, yo cuando pague el dividendo, pague la utilidad, lo que sea, yo retengo esto y pago el resto, pero que el fondo no esté cerrado. Y que las ONs privadas, porque el fondo, digamos, a ver, dejando los préstamos para bancos, no llamemos préstamos, lo que comprarían serían ONs, esas ONs serían privadas, compradas exclusivamente por el fondo. Bueno, entonces, para el que emite esa ON privada, que compra el fondo, tiene que ser fiscalmente eficiente, igual que si fuera un préstamo bancario o una ON pública, porque en el fondo es pública de forma indirecta. El que es público es el fondo, y el fondo le traspasa a los clientes esa eficiencia. Y por otro lado, con la parte operativa, eliminar el requisito de aprobación previa por Banco Central, digamos, a la medida que yo siga el reglamento, que no me pida esa aprobación inicial. Bueno, habilitar que digamos, el Banco Central, esto es un tema que en su momento veremos el Banco Central. El Banco Central es muy de fijar límite para esto, límite para aquello. Bueno, a ver, discutámoslo. Mi planteo del Banco Central es discutámoslo al momento de yo presentar el reglamento, donde voy a poner en qué voy a invertir, cuánto voy a invertir, cómo voy a diversificar mi portafolio. Y bueno, en ese momento conversemos sobre la diversificación, y una vez que tengo aprobado el reglamento, bueno, yo me rijo por esto, digamos, y el Banco Central me lo tuvo que haber aprobado, digamos, porque si lo hacen a priori puede generar un conjunto vacío. Le pongo unas condiciones que la verdad no se colidan para el fondo en particular yo quiero desarrollar. Habilitar a tener cuotas sociales y títulos de deuda con diferentes riesgos, definir los créditos homogéneos o eliminar el concepto de que los créditos tienen que ser homogéneos, y permitir créditos enteritos para los bancos. Algunos bancos han dicho, ok, nos interesa esto, pero nosotros, por ejemplo, la parte de la contabilidad, ¿no? Nosotros tenemos un departamento contable en el banco. ¿Por qué la contabilidad del fondo no la lleva el banco? Y bueno, por reglamento, digamos, los bancos no le pueden prestar servicios a otras entidades financieras del mismo grupo, etc. Entonces dice, me obligan a incurrir en costos, a duplicar costos que yo ya los tengo y los podría atomizar. Bueno, ¿por qué no me habilitan a yo prestarle el servicio de este tipo de reglamento? El Banco Central está afín a hacer eso. Digamos, todavía no lo ha hecho, pero es una cosa que está afín. Y bueno, nada, eso es lo que quería comentarles, y les agradezco que se hayan tomado la molestia de venir a escucharme. No.